Santo. Tengan la bondad de tomar asiento un momento. Dios mediante, este viernes es 1 de mes, así que quienes están haciendo sus comuniones reparadoras hay que asistir a la Santa Misa. Este próximo viernes, por tanto, el día jueves, la Santa Misa será por la mañana, viernes a las 7 de la tarde, viernes 1 de mes. Estamos en el 9º domingo después de Pentecostés y los textos correspondientes son los siguientes. La epístola se toma de la primera carta de San Pablo a los Corintios y dice: Hermanos, no deseéis cosas malas como las desearon los hebreos en el desierto, ni adoréis los ídolos como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y luego se levantaron a reposar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y murieron 23,000 en un solo día. Ni tentemos a Cristo como hicieron algunos de ellos y perecieron mordidos de las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron muertos por el ángel exterminador. Todas estas cosas que les acontecían eran figuras de lo venidero y están escritas para escarmiento de nosotros que hemos venido al fin de los siglos. Y así, el que piensa estar firme, cuide no caiga, que no os venga sino tentaciones humanas fácilmente superables. Pero fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados por sobre vuestras fuerzas. Antes hará que saquéis provecho de las mismas tentaciones, para que podáis perseverar en el bien. El Evangelio se toma de San Lucas y dice: En aquel tiempo, al llegar Jesús cerca de Jerusalén, mirando a la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: Ah, si conocieseis también tú, por lo menos en este día que se te ha dado, lo que puede atraerte la paz. Mas ahora está todo oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te circunvalarán y te rodearán, y te estrecharán por todas partes, y te arrasarán con tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por no haber conocido el tiempo en que Dios te ha visitado. Y habiendo entrado al templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él, diciéndoles: Escrito está, mi casa es casa de oración, y vosotros la tenéis convertida en cueva de ladrones. Y enseñaba todos los días en el templo. En la Sagrada Liturgia, queridos fieles, normalmente no vemos textos en la misa que abunden mucho en justicia, en venganza, en castigo. Normalmente no escuchamos eso, más bien reina dentro de la liturgia un ambiente de misericordia, de providencia, de alabanza a Dios. Pero hay 2 días muy marcados en la liturgia, queridos fieles. Uno de ellos es el día 24, el domingo 24 después de Pentecostés, el último de los domingos después de Pentecostés, que ustedes recordarán que se habla sobre el último día, el juicio final. Y este domingo es el llanto de nuestro Señor, el domingo del llanto del Salvador. Cuando llega cerca nuestro Señor de la ciudad santa, seguido de esa turba que siempre le seguía, justo cuando llega casi a los umbrales, donde se ve toda la ciudad, que era majestuosa, ve nuestro Señor por última vez en vida pasible a la ciudad santa. Porque sepan ustedes, recuerden que este episodio del Evangelio se sitúa en el Domingo de Ramos. Justo de nuestro Señor baja a ser victoriado en la ciudad. Baja nuestro Señor hasta el monte y ve esa ciudad que era majestuosa, maravillosa. Recuerden ustedes que la ciudad se forjó tratando de ser un fiel reflejo de la Jerusalén eterna, de la ciudad santa del cielo. Y era totalmente majestuosa, era enorme, era suntuosísima, y el corazón de esta ciudad era su templo. Nosotros vemos muchos templos católicos que cuando se hicieron tenían la fe católica, tenían guardando a nuestro Señor dentro de ellos, y son bellísimos, son maravillosos los templos. Pues imaginen toda esa suntuosidad de los templos que hay en el mundo, toda esa suntuosidad, esa majestad fundidas en uno solo. Imaginen lo que sería el templo de Jerusalén, maravilloso, que quería reflejar la gloria del cielo que habitaba en ese templo. Pues esa ciudad, ahí al verlo nuestro Señor, esa ciudad que fue consagrada por el mismo Dios, por el mismo Jesucristo que era Yahvé, que fue cuidada desde su fundación, llega nuestro Señor y la ve y empieza a llorar. Y qué escena tan distinta, tan contradictoria. Por un lado estaban los judíos adentro de la ciudad preparando todo el camino para la Pascua, para regocijarse por el día de la Pascua, del paso, de la fiesta del paso de los judíos a su libertad. Y por otro lado nuestro Señor lo ve y llora.
derrama lágrimas sinceras, porque nuestro Señor con una mirada profética veía lo que le esperaba a la ciudad santa, que de santo no quedaría ni siquiera el nombre de esa ciudad. Al ver ese lugar consagrado a Él, nuestro Señor se ve angustiado y provoca su llanto, porque nuestro Señor seguramente veía que en un tiempo, que en algunos años más, los ejércitos de Tito, Vespasiano, empezarían a sitiar la ciudad y a quemarla y a destruirla, y vería tantas almas de judíos, tantos cuerpos desgarrados, que todos los ejércitos los destruirían a paso de 500, casi 500 por día, crucificados los judíos, casi 500 judíos desgarrados y asesinados por día. Vería a las madres asesinando a sus hijos, veía el templo, que era la gloria de Jerusalén, ardiendo y cayéndose a pedazos, para dar lugar después a ese templo, que era el habitáculo de Yahvé, para dar paso al templo de Venus, al templo de una diosa. Y todo lo ve nuestro Señor, y cuando ve eso, derrama lágrimas, pero muy por sobre todo, su llanto lo causan miles de almas que pedían la sangre de nuestro Señor sobre ellos, pero no la pedían como nosotros, como un lavado espiritual, como una regeneración espiritual. La pedían como los hombres bestiales, como los hombres salvajes. Se revolcaban en la sangre de sus víctimas. Así la pedían cuando veían a nuestro Señor en el pretorio. Pedían que esa sangre cayera sobre sus cabezas y las cabezas de sus hijos, pero no como una bendición, todo lo contrario, como una maldición que nuestro Señor cumplió. Veía a Cristo con esa mirada profética, esas almas que por su gusto, porque quisieron, se condenaron porque rechazaron al Mesías que venía a ellos. Nuestro Señor llora, pero no llora por su templo, no llora por las piedras. ¿Qué le va a importar al Señor de la creación un montón de piedras que al fin y al cabo ante su vista es eso? Que su santuario es toda la creación. ¿Qué le importa que el templo que le construyeron se cayera a pedazos? Las lágrimas de nuestro Señor eran por sus elegidos. Cristo llora porque ellos no lloran sus pecados. Eso provoca el llanto de nuestro Señor, porque si ellos conocieran la condenación que les esperaba, llorarían por sí mismos con las lágrimas de los justos. El llanto por los pecados es esas lágrimas del justo que le justifica justamente. Esas lágrimas que hacen que se purifique el alma, y se convertirían esos condenados en justos si lloraran sus pecados. Pero están cubiertos tus ojos, dice nuestro Señor, porque el mundano goza de sus placeres terrenos, porque su día ya está aquí y cierra sus ojos ante la cuenta futura que va a dar, porque lo sabe, la conciencia reclama. Y si nos ponemos a pensar en nuestra muerte y hemos sido pecadores, empieza un terror, porque sabemos todo lo que tenemos que pagar. Y el mismo vicio hace que cerremos nuestros ojos. Por eso dice nuestro Señor, tus ojos están cubiertos. Y llora Cristo por esas almas que construyeron la ciudad terrena y que, perdidos en la gloria de esa ciudad terrena, perdieron la gloria celestial de la ciudad eterna. Dice San Agustín que dos amores construyeron dos ciudades. Una ciudad que era esa, la Jerusalén judía, la Jerusalén que escuchamos, por la cual llora nuestro Señor hoy, y otro es la Jerusalén eterna, el cielo. Dos amores distintos construyeron las dos ciudades distintas. La Jerusalén terrena la construyó el amor propio y el deseo de una gloria que llegó hasta el punto del desprecio a Dios, que se preocupaban más por esa gloria terrena. Y el otro amor muy distinto construyó la gloria de la ciudad eterna, el amor a Dios, y hasta el desprecio de sí mismo construyó la ciudad eterna. Una buscó su propia gloria, y la gloria que le dan los hombres se glorificaba en su propia majestuosidad, la Jerusalén de la tierra, y la otra es la misma gloria de Dios. En una, la terrena, sus reyes se volvían locos y perdían la cabeza, se volvían rabiosos por dominar otros hombres y otras tierras. Y en la Jerusalén del cielo todos son siervos del prójimo. Nada que ver una ciudad con otra. Todos son siervos del prójimo. Y llora Cristo por esa ciudad. Pues si solo lo hubiera querido, esa ciudad hubiera escuchado a su Salvador, se hubiera arrepentido. Porque no llora nuestro Señor por lo material, llora por las almas, porque pudiera haber, con solo haberlo querido, hubiera hecho nuestro Señor 20,000 ciudades de esas y 1000 veces más maravillosas, más majestuosas.
Pues ese mismo llanto del Salvador puede ser por nuestra causa, queridos fieles. Jerusalén fue construida para ser el habitáculo de Yahvé, para ser el templo de Cristo, el templo del Mesías, su recinto, el habitáculo de la divinidad, como también lo fue nuestra alma. Cristo creó el alma humana, Cristo creó nuestro cuerpo para que fuera recinto de su divinidad, y lo fue en algún momento si nosotros estuvimos en gracia después del bautismo, conocimos el amor inmenso de Dios para con nosotros, conocimos sus doctrinas, sus misterios, y aún así pecamos, lo expulsamos y lo crucificamos también nosotros, clamando nuestra propia condenación. No, yo no quiero condenarme, pero con tus obras dices lo contrario. Vives como si no hubiera un Dios, como si no hubiera un juicio. Entonces, ¿qué nos sorprende de la ciudad? Qué horrible, sacaron a Cristo. Primero le vitoreaban y le aclamaban y después le crucificaron. Bueno, ellos lo aclamaron una sola vez y ellos lo crucificaron una sola vez. Nosotros, ¿cuántas veces durante nuestra vida le hemos desgarrado y le hemos crucificado por nuestros vicios? ¿Qué nos sorprende de esa ciudad? Y aún así nuestro Señor sigue llorando sobre la Jerusalén de nuestra alma. Y le dice a esa Jerusalén terrena que tus enemigos vendrán y te sitiarán. Y así la mantendrán esclava hasta destruirla, como lo hicieron, y se cumplió al pie de la letra la profecía de nuestro Señor. Tal cual como hace el demonio con el alma, que no busca a Dios sino sus propios placeres. Que ante todo, durante su tiempo de vida en este mundo, lejos del bien, la ciega el demonio, la ciega con sus propios vicios hasta el último instante de su vida. En ese momento, cuando ya se está cortando el hilo de nuestra vida, es cuando descubre los ojos al alma, y cuando lo único que le queda es el juicio. Ahí empieza la desesperación, porque ya no puede hacer el bien que despreció durante toda su vida. Ya no tiene tiempo de enmendar aquellos pecados que cometió. Ahí empieza la desesperación. Y tal cual como a la ciudad de Jerusalén, empiezan los demonios a estrechar el alma por todas partes, recordándole todos los males de sus palabras, de sus obras, de sus pensamientos. Para que así como antes se sentía holgada por esos pecados y hasta se llegaba a ufanar, ahora solo sienta la angustia del pago que tendrá que hacer por todos esos pecados. Y el alma sumida en desesperación en ese último momento, si fue pecadora, se sume en esa desesperación y ahora se aterra al ver que sus carnes, que creían que era su vida, sus carnes en las que puso todo su empeño, se van a convertir en polvo y podredumbre, y únicamente va a quedar la cuenta que va a dar nuestro Señor. Y al final no queda nada de ese edificio de soberbia que construyó durante esta vida. Dice San Jerónimo que se refiere al Evangelio también en nuestra alma, que con cada acto de soberbia, con cada pecado en el cual rechazamos a Dios y nos convertimos a las criaturas, nos convertimos a nosotros mismos, ponemos una piedra sobre piedra en ese edificio de soberbia. Pero cuando llega el juicio de nuestro Señor, se acaba todo eso. Se destruye ese edificio de soberbia que hemos levantado como un monumento a nuestro propio yo, a nuestra propia sensualidad, a nuestros propios vicios, y se caen como cayó aquella Jerusalén majestuosa, se caen ante el juicio de nuestro Señor. ¿Quién podrá levantar la cabeza delante de Dios contra el cual hemos pecado toda la vida? ¿Qué vamos a negar? Y ahí no va a quedar nada. Pues que no sea nuestro caso, queridos fieles, en que después de edificar tanto para este mundo nos quedemos sin nada para construir en el eterno. Todo por no conocer, todo esto viene por no conocer el día en que Cristo visitó a su pueblo. Y así lo dice nuestro Señor. Porque todo esto es porque no has conocido el día de tu visitación, Jerusalén. Y lo mismo le dice al alma. Por eso nosotros, queridos fieles, conozcamos el día en que Dios nos visita, que puede ser hoy mismo, con esos santos pensamientos, con esas reflexiones, con una gracia de arrepentimiento. Hoy puede ser el día que nuestro Señor nos visita y Cristo pasa y puede que no vuelva. Por eso reconozcamos que Jerusalén, queridos fieles, con todas sus generaciones, sus iniquidades, sus infidelidades, maldades, impurezas, se pudo haber arrepentido, pudo haber sido el pueblo de Dios si hubiera reconocido a Cristo Mesías. Si ese día le hubiera prestado oídos, se hubiera convertido en el fiel reflejo del cielo como lo quería ser. Por eso
Pensemos, queridos fieles, hoy en todo lo que ha hecho y todo lo que ha sufrido. Sangre le ha costado a nuestro Señor que hoy estemos aquí, parados con vida frente a su presencia. Pues que reconozcámosle desde hoy hasta el fin de nuestro feliz retorno a la casa del Padre, a la Jerusalén eterna donde Cristo vive y reina con sus santos por los siglos de los siglos. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.